Bien, buenos días muchachos de grado octavo B. Eh, Vamos a comenzar de acuerdo a las temáticas establecidas en este segundo periodo. Voy a buscar con ustedes que empecemos a enfatizar acerca de varios elementos. Especialmente vamos a empezar a contextualizar y a pensar críticamente de acuerdo a tantas realidades sociales que vivimos a diario. Una de ellas hablamos o tenemos como título que vamos a establecer la independencia y formación de los Estados Unidos. Durante los siglos XVI y XVII en la costa atlántica de Norteamérica se fundaron y se consolidaron 13 territorios en manos de los colonos provenientes de Inglaterra. A finales del siglo XVIII, los descendientes de los primeros colonos europeos habitaban las 13 colonias británicas en Norteamérica. Comenzaron a replantear la conveniencia de continuar bajo el control político de la corona inglesa. Recordemos que en una de las clases, cuando mencionábamos acerca del descubrimiento de América con Cristóbal Colón, cuando vimos un poco y profundizamos también acerca de cómo fue esta gran civilización, ¿sí? También hubo momentos de dificultad y por eso para la independencia y la formación de los Estados Unidos también tuvo unas causas. Y esas causas, sin embargo, hoy en día, después de la mitad del siglo XVIII, Inglaterra intentó poner fin a las libertades de las colonias para obtener mayor provecho económico. ¿Sí? El cambio de la política se produjo en medio de la guerra de los 7 años, calculando de 1756 a 1763, en que Inglaterra y Francia se enfrentaron por el control de Canadá y la región de Mississippi. Finalizando este conflicto, las colonias debieron apoyar económicamente y militarmente a Inglaterra, que a pesar de salir triunfante quedó endeudada, manteniendo un ejército que empezó a ocuparse. Para hacer frente a esta crisis, el Parlamento inglés promulgó una serie de medidas sobre la colonia con el propósito de recaudar unos fondos. Entonces, una de las primeras, de este propósito del Parlamento inglés tomó estas medidas. Primera es que convertir a las colonias en productoras de materia prima y comprobadoras de los productos ingleses, o sea, tenían que estar sometidos todavía. Segundo, prohibir la compra de tierras a los indígenas, derecho reservado para la corona. Tercero, asignar funcionarios ingleses para la recaudación de tributos. Cuarto, imponer el pago de impuestos entre ellos. Pero no hay que olvidar algo, para que tengamos como una nota, la ley del timbre. ¿Qué consistía eso? Exigía que todos los contratos de arrendamiento, hojas impresas, periódicos, correspondencia y cualquier documento oficial debía llevar un sello por el que había que pagar un impuesto, y el impuesto sobre el té, producto de gran consumo de los grandes colonos. O sea, que consumir un té en esa época, muchachos, costaba. Hoy en día, pues en nuestro contexto podemos decir que nos sale económico. Estas medidas que dieron, pues origen a la crisis política, que desembocó en desobediencia civil y varias propuestas sociales, que ocasionaron unos hechos violentos y sanciones de los colonos, quienes fueron los que empezaron o acusados de la rebelión. Uno de los hechos más recordados fue la fiesta del té, que fue el 16 de diciembre de 1773, en la que los colonos disfrazados de indígenas asaltaron barcos cargados de té, anclados en el puerto de Boston, y lanzaron el producto al mar. Imagínense, un hecho importante y que parece curioso, ¿sí?
Pero, ¿cómo fue dándose el desarrollo de esta independencia? Pues varios años de conflicto entre las colonias Norteamérica y la corona inglesa, por las medidas impuestas, se elevaron las tensiones y condujeron a una guerra que se extendió en 1775 y 1781. La forma como empezaron a darse, ellos empezaron a crear primero un primer congreso que llamaron el Congreso Continental. Luego de la fiesta del té de 1773, se reunió el primer Congreso Continental en 1774, evento al que asistieron cerca de 56 delegados provenientes de las 13 colonias, con excepción de Georgia, que no envió representantes. Entre los asistentes más destacados y figuras de esa época estaba George Washington, Thomas Jefferson, Patrick Henry, John Adams, Samuel Adams y Benjamin Franklin. Para ese momento aún no había una clara determinación de independencia. Así que el encuentro tuvo el propósito de solicitar a la corona la derogación de las sanciones aplicadas a quienes habían participado en las revueltas. La ley rechazó la mayoría de los cuestionamientos y peticiones que emanaron del Congreso y se calificó que las reuniones y protestas como actos de rebelión, por lo que ordenó ampliar la presencia militar inglesa en el territorio colonial. O sea, todavía estaban en esa disputa. Pero en ese parlamento lograron 3 acuerdos. Primero, el parlamento inglés tiene derecho a reglamentar el comercio entre la metrópoli y las colonias, pero no puede emitir leyes para regular la vida dentro de las colonias, mucho menos intervenir en temas de tributos o justicia. Segundo acuerdo, los habitantes de la colonia y sus descendientes tienen los mismos derechos y libertades para los ciudadanos de Inglaterra. Tercer acuerdo, los habitantes de la colonia deben abstenerse de comprar productos provenientes de la metrópoli. La propuesta, ¿por quién fue acogida? Por diversos sectores de la población, incluidos ricos terratenientes. O sea que aquí nos llevaba a nosotros a mirar en este primer encuentro, que fue el primer congreso llamado Continental, después de la fiesta del té. Y el segundo congreso continental, en este congreso comenzó a las reuniones del 10 de mayo de 1775, después del enfrentamiento entre las tropas inglesas que se trasladaban de Boston para decomisar municiones y un grupo milicianos patrocinados por diferentes regiones. Pero llegaron a 2 acuerdos. Una, que fue la Declaración de los Derechos Coloniales. Y 2, empezó a organizarse un ejército colonial. Poco después del Congreso harían tránsito hacia la idea de la independencia definitiva. Y por último se dio un tercer Congreso Continental que fue el 2 de julio de 1776. En este tercer Congreso Continental, durante la cual se aprobó la iniciativa de Richard Henry, que proponía que las colonias deberían considerarse libres e independientes, así como 2 días después, el 4 de julio, fue aprobado el texto de la Declaración de la Independencia de las Colonias Americanas, redactado por Thomas Jefferson e inspirado en el pensamiento ilustrado del gran filósofo John Locke y de Rousseau. En dicho documento, además de declarar la independencia, se establecieron los principales principios de igualdad, político, libertad. Cuando hablamos de la libertad, se habla de una libertad económica y también la soberanía popular. Esta declaración, en el momento, empezó a dar un punto de partida que tuvieron a los Estados Unidos como nación. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Llegaron a 3. El Congreso votó por mayoría en favor de romper los lazos de las colonias con Inglaterra. Segundo, aprovechar el acta de independencia y asumir la dirección política administrativa de las colonias.
Y tercero, desde entonces la guerra adoptó un carácter emancipatorio. Es decir, que empezó a darse de cierta manera un gran fuerza dentro del acta de la Declaración de la Independencia de las colonias inglesas en Norteamérica. Entonces, fecha inolvidable es el 4 de julio de 1776. Entonces les dejo un cuestionamiento para que nos estemos preguntando y digamos cuál fue el hecho que precipitó la revolución de la independencia de los Estados Unidos. Ahí los dejo para que respondamos en nuestra clase. Entonces les repito, ¿qué hecho precipitó la revolución de la independencia de los Estados Unidos? Dios los bendiga, buen día y nos vemos en la próxima clase. Recuerden que hay que lavarnos las manos.